Ahora hablemos acerca de los números imaginarios. Escribamos aquí números imaginarios. Estos números están compuestos de dos partes. La primera parte es la parte real y la segunda la imaginaria. Básicamente en matemáticas un número de esos se representa de la siguiente manera. Ejemplo. Por ejemplo, 2 como parte real más 3i que representa la parte imaginaria. Ok, voy a dejar esto como si fuera código. Para eso se utiliza el carácter de backtick. Ok, ¿cómo creamos números imaginarios en Python? Es muy fácil. Decimos, creamos esa variable imaginario. Indiquemos aquí 2 más 3j. En lugar de la i se utiliza la j. El ejemplo que expusimos en esta parte es normalmente el mecanismo o la notación que se utiliza en los libros de texto de matemáticas. Ok, esta es la que utilizamos en Python. Le ejecutamos, mostremos el contenido de esa variable. Observemos. La representación en texto en cadena de caracteres de ese número imaginario es, se abre paréntesis, la parte real más la parte imaginaria, se cierra paréntesis. Ahora, por ejemplo, mostremos aquí el tipo de dato, el tipo de dato de esa variable. Es complex. En Python podemos crear números imaginarios utilizando este mecanismo, digamos, una literal de número complejo. ¿Ok? O también podemos decir acá imaginario, llamémoslo B. ¿Listo? E indicamos complex. Observemos, ahí está la clase complex. Indiquemos aquí, por ejemplo, menos 3 para la parte en real y, por ejemplo, eh, menos 2 para la parte imaginaria. Acá no necesitamos especificar j. ¿Listo? Únicamente se escriben las magnitudes, por así decirlo, respecto a la parte imaginaria. Podemos mostrar ese contenido de esa variable. Ahí está. Mostremos también su tipo. Listo. Complex. Podemos efectuar operaciones aritméticas sobre números imaginarios. Imaginarios. Ok. Entonces, por ejemplo, la suma. Sumemos imaginario más imaginario b. Esto quedó mal escrito. Imaginario. Ya. El resultado es menos 1 más j o más j. 1 más j. Ok. La resta. La resta. Ahí está. 5 más 5j. El producto. Menos 13j. Ahora la división. A la división se le conoce como conjugada. Entonces, imaginario dividido imaginario b. ¿Vale? Entonces, este es el resultado de la división. En Python contamos con el módulo, escribamos aquí, dejemos esto como comentario, módulo CMAT para cálculos sobre números imaginarios. Ese es un módulo nativo de Python. Podemos hacer lo siguiente, import CMAT. CMAT. Ok.
Podemos, por ejemplo, calcular la representación en coordenadas polares y en coordenadas rectangulares de un número. Entonces decimos aquí de un número imaginario, cmat. Utilicemos aquí, por ejemplo, el cálculo de coordenadas polares para el número imaginario que tenemos en la variable imaginaria. Ahí está. Estas son las coordenadas polares. Ahora las coordenadas rectangulares. cmat.rect. E indicamos lo siguiente. Aquí tenemos la representación en polares. De polares podemos ir a rectangulares. Entonces pasemos estos valores como argumentos de la función rect. Ejecutamos y ahí está. Recordemos el contenido de la variable imaginaria. Observemos que es aproximado para que tengamos en cuenta. Y podríamos realizar otras operaciones interesantes. Por ejemplo, el logaritmo de un número complejo. cmat.log. Pasamos como argumento la variable imaginaria. Ok. La raíz cuadrada. Indiquemos aquí cmat.sqrt, square root. Pasamos imaginario y ahí está. Hay otras funciones interesantes. Esta es la documentación de ese módulo para trabajar con números imaginarios. Entonces, desde aquí podemos comprender cómo realizar conversiones, instanciación, creación de números imaginarios. Podemos obtener la fase de un número complejo o imaginario. Estas fueron las funciones que acabamos de utilizar, polar y rect, para calcular las coordenadas polares y rectangulares de un número. El logaritmo, la raíz cuadrada, aquí están las funciones trigonométricas para ese tipo de datos. El arco coseno, el arcoseno, etcétera, coseno, seno, tangente, están también las funciones hiperbólicas, arco coseno hiperbólico, etcétera. Podemos comprobar si un número complejo es infinito, si es nulo, etcétera. Hay constantes. Está pi, Euler, está también tau, entre otras más. Entonces, como he dicho anteriormente, saber entender esta documentación nos ayuda a reconocer la utilidad de los módulos que vienen incorporados en Python. Saber leer esta documentación es clave para avanzar en el estudio y comprensión del lenguaje Python. Y lo mismo para las librerías que utilizaremos más adelante para los demás talleres. Por ejemplo, NumPy y Pandas tienen su propio repositorio, su propio sistema de documentación. Eso nos ayuda a dominar y a entender el uso de la funcionalidad que se provee. Vale, entonces yo creo que con eso ya terminamos el estudio de los números imaginarios. Nos queda entonces trabajar con fracciones. Muy bien, esa tarea la realizaremos a partir del siguiente video. Hasta entonces.